Cayo Mesio V Decio Valeriano nació hacia el año 201 después de Cristo, durante el reinado de Septimio Severo. Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, se sabe que era originario de Budalia, una localidad cercana a la ciudad de Sirmio, en la provincia romana de Panonia Inferior, correspondiente hoy a Sremska Mitrovica, en Serbia. Por su origen, Decio es considerado uno de los primeros emperadores procedentes del área danubiana, comúnmente agrupada bajo la denominación de Iliria, que proporcionaría al imperio varios gobernantes a lo largo del siglo III. No se conserva prácticamente información sobre la infancia ni los orígenes familiares de Decio, aunque se presume que pertenecía a una familia de la élite local de Panonia. Estuvo casado con Herenia Cupresenia Etruscila, de quien, como ocurre con la mayoría de las esposas de los emperadores de este periodo, se tiene muy poca información. Se cree que pertenecía a una familia senatorial y que sus orígenes podrían remontarse a Etruria, lo que explicaría su cognomen Etruscila. De su matrimonio con Herenia Etruscila, Decio tuvo 2 hijos nacidos probablemente entre los años 220 y 230 después de Cristo. El mayor, Quinto Herenio Etrusco Mesio Decio, fue más conocido como Herenio Etrusco, mientras que su hermano menor, nacido pocos años después, llevó el nombre de Cayo Valente Hostiliano Mesio V, comúnmente llamado Hostiliano. Ambos habrían nacido en la región de Sirmio, donde Decio comenzó su carrera pública, desempeñando cargos militares o administrativos locales. Aunque no se conocen detalles precisos sobre sus primeros pasos en el orden senatorial, diversas investigaciones sugieren que Decio pudo haber servido en la Guardia Iliria, al servicio de los emperadores de la dinastía Severa. Partiendo de esa base, Decio habría seguido el cursus honorum tradicional romano, ocupando primero la cuestura, luego la pretura, y en algún momento durante el reinado de Alejandro Severo, entre los años 230 y 235 después de Cristo, el consulado sufecto, lo que refleja su elevado rango dentro del Senado. Aunque la fecha exacta de su consulado sigue siendo motivo de debate, varias fuentes modernas lo ubican aproximadamente en el año 232 después de Cristo. También durante el reinado de Alejandro Severo, Decio fue designado gobernador imperial, en la provincia de Moesia Inferior, probablemente entre los años 233 y 235 después de Cristo. Este cargo, reservado a senadores de rango consular, lo convertía en representante directo del emperador con autoridad tanto civil como militar, lo que le otorgaba un poder considerable en una zona clave del imperio. Moesia Inferior, ubicada en la frontera del Danubio, era una región expuesta a continuas amenazas externas, por lo que su gestión requería experiencia tanto administrativa como en asuntos militares. Posteriormente, el Imperio Romano entró en una etapa de profunda fragmentación política y militar, coincidiendo con el inicio de la llamada crisis del siglo III, desencadenada tras el asesinato de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. A partir de entonces, las legiones estacionadas en las fronteras comenzaron a proclamar emperadores por iniciativa propia, sin esperar la legitimación del Senado ni seguir una línea sucesoria estable. Esta dinámica respondía, en parte, a un incentivo económico inmediato, ya que los comandantes elevados al trono solían recompensar a sus tropas con un donativum, una gratificación monetaria que consolidaba su lealtad. Esta práctica debilitó gravemente la estabilidad institucional del poder imperial, sumiendo al imperio en un prolongado periodo de fragmentación política, militar y económica, dominado por una sucesión de usurpaciones y guerras civiles. En este contexto de creciente inestabilidad, y probablemente durante el reinado del primero de los llamados emperadores soldados, Maximino el Tracio, quien derrocó a Alejandro Severo, poniendo fin a la dinastía Severa, es posible que Decio volviera a ocupar el cargo de gobernador imperial entre los años 235 y 238 después de Cristo, pero esta vez en la provincia de Hispania Tarraconensis. Esta región, una de las más extensas y estratégicas del occidente romano, requería una administración firme y una defensa eficaz ante posibles amenazas internas o externas. Su eventual designación en esta provincia reflejaría la continuidad de la confianza imperial en su experiencia y competencia para gestionar territorios clave, tanto en la frontera oriental como en los dominios occidentales del imperio. Años más tarde, hacia el año 248 después de Cristo, en un contexto de creciente inestabilidad en el Imperio Romano, Decio fue nombrado prefecto urbano de Roma, uno de los cargos más prestigiosos de la administración imperial, reservado habitualmente a miembros prominentes del orden senatorial. Como tal, asumió la responsabilidad de mantener el orden público, la seguridad interna y la supervisión de los servicios esenciales en una ciudad que seguía siendo el corazón simbólico y administrativo del imperio.
El nombramiento de Decio como prefecto de la ciudad se produjo durante el reinado de Filipo el Árabe, un emperador de origen provincial, que también había sido elevado al trono por las legiones tras la muerte de Gordiano III en la campaña contra los persas sasánidas. Su ascenso al poder reflejaba el proceso de militarización del poder imperial, en el que la legitimidad ya no se apoyaba en el linaje senatorial, sino en el respaldo directo del ejército. No obstante, como solía ocurrir con los emperadores elevados al trono por decisión de las legiones, Filipo el Árabe era plenamente consciente de la fragilidad de su posición. Su poder, más basado en el respaldo militar que en una legitimidad tradicional, lo llevó a desplegar una serie de gestos políticos destinados a reforzar su autoridad y dar estabilidad a su gobierno. Procuró una política de conciliación con el Senado, otorgó el título de Augusta a su esposa, Marcia o Tacilia Severa, y asoció al trono a su hijo, Marco Julio Severo Filipo, conocido como Filipo II el Joven, elevándolo al rango de Augusto y cogobernante. Como parte de esa estrategia dinástica, también ordenó la deificación de su difunto padre, Julio Marino, pese a que éste jamás había sido emperador, con el objetivo de dotar de mayor prestigio, legitimidad y continuidad a la nueva casa imperial que aspiraba a fundar. Sin embargo, poco después de las celebraciones del milenario de Roma, a finales del año 248 después de Cristo, el reinado de Filipo el Árabe se vio sacudido por una grave crisis militar. Diversas tribus bárbaras aprovecharon la fragilidad de la frontera danubiana para intensificar sus ataques. Los cuados y otros pueblos germánicos cruzaron el Danubio y saquearon Panonia. Al mismo tiempo, los godos, liderados por su rey Ostrogota, el primer monarca godo en desafiar abiertamente al Imperio Romano, lanzaron una ofensiva contra Moesia y Tracia, llegando incluso a sitiar la estratégica ciudad de Marcianópolis. Asimismo, los carpos, resentidos por la suspensión de los subsidios romanos, reanudaron sus incursiones en Dacia y Moesia. Frente a esta situación, las legiones del Danubio, inquietas por la presión de los pueblos bárbaros y descontentas con la gestión imperial, se sublevaron y proclamaron emperador a su propio comandante, Tiberio Claudio Marino Pacatiano. Simultáneamente, también estalló un importante levantamiento en Oriente, donde Marco Fulvio Rufo Jotapiano, un destacado político y militar perteneciente a una influyente familia aristocrática local, fue proclamado emperador por las tropas. Su revuelta contó con el respaldo de amplios sectores de la población oriental, profundamente descontentos por los elevados impuestos y el gobierno autoritario impuesto por Cayo Julio Prisco, hermano del emperador Filipo, quien administraba las provincias orientales con mano dura y escasa sensibilidad hacia las tensiones locales. A esta sucesión de crisis internas se sumaron además dos breves y poco documentados intentos de usurpación, cuyos detalles aún son objeto de debate histórico. El primero, encabezado por Silvanaco, un comandante militar de probable origen céltico, habría ocurrido en la Galia o la provincia de Germania Superior. El segundo intento, protagonizado por un tal Esponsiano, parece haberse desarrollado en la provincia de Dacia, región especialmente vulnerable en aquellos años. Sin embargo, ambas insurrecciones serían rápidamente reprimidas, aunque su sola aparición pone de manifiesto el grave clima de inestabilidad y fragmentación política que afectaba al imperio. Acorralado por la sucesión de rebeliones, invasiones y usurpaciones que sacudían al imperio por todos sus flancos, el emperador Filipo el Árabe, profundamente afectado por la gravedad de la situación, compareció ante el Senado. Allí pronunció un extenso y solemne discurso en el que expuso con crudeza la crítica coyuntura que enfrentaba Roma. Incluso llegó a plantear la posibilidad de abdicar como vía para superar la crisis. El silencio que siguió a las palabras de Filipo fue finalmente roto por Decio, quien en calidad de prefecto urbano de Roma y senador con una sólida y dilatada trayectoria, tomó la palabra con firmeza y lucidez. Con un tono sereno, advirtió sobre la fragilidad estructural de las rebeliones encabezadas por Pacatiano y Jotapiano. Decio sostuvo que como tantos otros usurpadores carentes de legitimidad y apoyos sólidos, ambos estaban condenados a sucumbir, traicionados por sus propias tropas incapaces de sostener un poder nacido del desorden y la anarquía. La sensatez y lealtad que Decio demostró ante el Senado dejaron una profunda impresión en Filipo el Árabe, quien no dudó en encomendarle la delicada misión de sofocar la rebelión de Pacatiano en las problemáticas provincias de Panonia y Moesia. La elección de Decio no solo respondía a su probada experiencia administrativa y militar en la región, sino también al hecho de que Panonia era su tierra natal, lo que le otorgaba un conocimiento profundo del territorio, de su gente y de las dinámicas locales, claves para restablecer el control imperial. De este modo, Filipo confirió a Decio el mando supremo del ejército en la región danubiana, otorgándole poderes extraordinarios para actuar con plena autoridad.
Con este nombramiento, el emperador aspiraba no solo a restaurar el control imperial sobre la región, sacudida por las invasiones bárbaras, sino también a sofocar con rapidez y firmeza la amenaza interna que representaba la usurpación de Pacatiano. Por su parte, Pacatiano, centrado en contener las incursiones godas y mantener un mínimo de estabilidad en la región, logró inicialmente afianzar su control y proyectar una imagen de autoridad entre sus tropas y en el territorio. Sin embargo, ante la inminente llegada de Decio al frente de un ejército enviado por el emperador, la ya frágil legitimidad de Pacatiano, unida al clima general de inestabilidad, comenzó a resquebrajarse rápidamente. El temor a un enfrentamiento directo y la desconfianza entre sus propias tropas minaron su posición. Así, antes incluso de que Decio alcanzara la región, Pacatiano fue probablemente depuesto y asesinado por sus soldados, cumpliéndose la advertencia que Decio había formulado ante el Senado. De esta manera, tras su llegada al frente danubiano, Decio logró restablecer con rapidez el control romano sobre la región, sofocando la revuelta y reimponiendo la autoridad imperial en unas provincias profundamente sacudidas por la insurrección y las invasiones bárbaras. No obstante, pese a que la rebelión fue sofocada, el descontento entre las legiones danubianas no se disipó. Persistía el temor a represalias por su anterior apoyo a Pacatiano, sumado al rechazo hacia un emperador percibido como distante e ineficaz. A ello se sumaba el persistente rumor entre las tropas de que Filipo el Árabe había estado implicado en la muerte de su predecesor, Gordiano III, una sospecha que, aunque no confirmada, erosionaba aún más su ya frágil legitimidad. En un clima de desmoralización provocado por la inestabilidad crónica en la frontera, los soldados depositaron su confianza en Decio, a quien veían como un líder competente, próximo y con una trayectoria contrastada tanto en el mando militar como en la administración. Así, en la primavera del año 249 después de Cristo, las legiones del Danubio proclamaron emperador a Decio, quien hasta entonces había actuado como delegado leal de Filipo. Aunque algunas fuentes sostienen que al principio Decio mostró reticencia a enfrentarse directamente al emperador, finalmente aceptó la púrpura imperial y marchó sin dilación hacia Roma. A pesar del sombrío panorama y la crítica situación que atravesaba su gobierno, Filipo el Árabe no se dio por vencido. Decidido a preservar su autoridad, reunió apresuradamente un ejército y marchó hacia el norte. Se relata que antes del enfrentamiento entre ambos ejércitos, Decio intentó evitar el conflicto mediante una solución pacífica, alegando que había aceptado la púrpura imperial no por ambición personal, sino obligado por la presión de las legiones danubianas. Sin embargo, Filipo el Árabe, decidido a conservar el poder, rechazó cualquier tipo de acuerdo y optó por resolver la disputa en el campo de batalla. Así, cerca de Verona, hacia el mes de septiembre del año 249 después de Cristo, se libró una contienda decisiva entre ambos bandos. Aunque las tropas de Decio eran conscientes de que se enfrentaban al ejército oficial del emperador, se mantuvieron firmes, alentadas por la confianza que depositaban en su comandante y en su reconocida capacidad estratégica. Si bien los detalles específicos del combate son escasos, todo indica que las fuerzas de Decio contaban con una preparación superior, mejor disciplina y una moral más alta que las de Filipo, quien probablemente había reunido un ejército compuesto en parte por legiones de reserva y probablemente menos motivadas. La victoria de Decio fue decisiva y selló el destino de Filipo el Árabe. Durante el enfrentamiento, las tropas imperiales fueron completamente derrotadas y el propio emperador perdió la vida a los 45 años de edad. Con su caída se puso fin a un reinado de 5 años y 7 meses, caracterizado por una creciente inestabilidad interna, constantes crisis en las fronteras y sucesivos desafíos a su autoridad. Tras su victoria en Verona, Decio era consciente de que aún quedaba un último obstáculo antes de consolidar plenamente su poder, ya que Filipo el Árabe había asociado al trono a su hijo, Filipo II, a quien había elevado al rango de augusto y cogobernante. Sin embargo, al llegar a Roma la noticia de la muerte de Filipo el Árabe, su hijo Filipo II fue también asesinado por la Guardia Pretoriana, falleciendo en los brazos de su madre a la temprana edad de 11 años, lo que puso fin de manera definitiva a la dinastía de los Filipos. Decio marchó hacia Roma, donde fue recibido como vencedor y reconocido de facto como el nuevo señor del imperio. Aunque ya había sido proclamado emperador por sus legiones en las provincias danubianas, su autoridad fue legitimada formalmente entre septiembre y octubre del año 249 después de Cristo, cuando el Senado romano lo reconoció sin oposición como el nuevo emperador. Algunas fuentes resaltan que Decio no había buscado el poder por ambición personal,
sino que aceptó la púrpura imperial impulsado por la presión de sus tropas y por la gravedad de la crisis que atravesaba el imperio. Según esta versión, Decio habría asumido el mando con evidente reticencia, casi forzado por las circunstancias, y no sin cierta desgana ante las duras tareas que implicaba el gobierno. Consciente de la fragilidad de su posición y del delicado momento que atravesaba el imperio, el nuevo emperador Decio comprendió que necesitaba algo más que la victoria militar para consolidar su autoridad. Así, al asumir el poder, se presentó como un restaurador de la disciplina romana y de las virtudes tradicionales. En un gesto tanto simbólico como político, adoptó el nombre de Trajano, pasando a llamarse Cayo Mesio V Trajano Decio, en homenaje al emperador que muchos consideraban el modelo del buen gobierno imperial. Al evocar la figura de Trajano, Decio no solo buscaba legitimar su propia posición, sino también dar forma a un programa de gobierno orientado a restaurar los ideales del Alto Imperio, tras décadas marcadas por la inestabilidad, las usurpaciones y el progresivo deterioro del poder central. Asimismo, su esposa, Herenia Etruscila, fue reconocida con el título de Augusta, consolidando su posición como figura imperial. Al mismo tiempo, Decio nombró a sus hijos, Herenio Etrusco y Hostiliano, como césares, con el fin de asegurar la continuidad dinástica en un momento en que el imperio atravesaba una profunda incertidumbre y carecía de una sucesión estable. El reinado de Decio se inició con una declaración de principios, anunciando su intención de gobernar en estrecha colaboración con el Senado, con el propósito de restaurar la moral pública y la dignidad de la vida cívica romana, profundamente erosionadas tras años de inestabilidad y gobiernos efímeros. Consciente de la necesidad de consolidar su autoridad, Decio puso en marcha un programa de fuerte contenido conservador, orientado a reforzar los valores tradicionales mediante una cuidada propaganda imperial, buscando así asegurarse el respaldo tanto de la aristocracia romana como del estamento militar. Desde el inicio de su gobierno, Decio otorgó una atención prioritaria a la política fiscal. Una de sus primeras medidas fue la derogación de las impopulares reformas tributarias impulsadas por Filipo el Árabe, particularmente en las provincias orientales. Esta decisión no solo buscó aliviar las cargas económicas sobre los contribuyentes, sino que también ayudó a desactivar tensiones latentes, como la rebelión de Jotapiano, que había estallado en respuesta a la dura política fiscal del régimen anterior. Asimismo, con el objetivo de devolver a Roma su antiguo esplendor, Decio promovió una serie de ambiciosos proyectos arquitectónicos en la capital. Entre ellos destacan la restauración del Coliseo, gravemente dañado por un incendio, la edificación de las termas dacianas, y probablemente, la construcción de los pórticos de Decio. Estas obras formaban parte de un plan más amplio de revitalización urbana, orientado a restaurar la grandeza de la ciudad tras años de crisis, inestabilidad y parálisis constructiva. No obstante, una de las prioridades más significativas de la política interna de Decio fue el control de la religión. Convencido de que la crisis del imperio estaba ligada al abandono de los antiguos cultos romanos, Decio emprendió la restauración de templos y santuarios, con el objetivo de reavivar la antigua relación entre Roma y sus dioses. En la mentalidad religiosa romana, la Pax Deorum o paz de los dioses ocupaba un lugar fundamental, ya que se creía que si los ciudadanos cumplían con los sacrificios y ritos tradicionales, los dioses protegerían a Roma y asegurarían su dominio sobre el mundo. Partiendo de esta creencia, Decio impulsó una política de restauración de los antiguos cultos, exigiendo a todos los ciudadanos que realizaran sacrificios públicos como muestra de lealtad a los dioses y al Estado. Este énfasis en el culto oficial respondía también a una necesidad política, pues buscaba reforzar el apoyo de los sectores conservadores, especialmente de la aristocracia senatorial, que estaba profundamente vinculada a la religión ancestral. Sin embargo, los cristianos, cuyas comunidades se extendían casi por todo el imperio, se negaron por motivos de fe a participar en los sacrificios, lo que los puso en abierta oposición a la política imperial. Para Decio, y muchos de sus contemporáneos, esta negativa no solo representaba una herejía, sino también un acto de deslealtad civil que debía ser reprimido. Además, se cree que la tolerancia mostrada por su predecesor, Filipo el Árabe, hacia los cristianos pudo haber sido considerada por Decio como una causa de la cólera divina, justificando aún más, a sus ojos, la necesidad de restaurar el culto tradicional y la armonía con los dioses. A comienzos del 250 después de Cristo, el emperador Decio ordenó que todos los habitantes del imperio ofrecieran un sacrificio público ante las autoridades locales y una comisión especial. Como prueba de cumplimiento, se les entregaba un libellus, un certificado que acreditaba la realización del rito.
Aquellos que se negaban a participar en el sacrificio eran castigados, llegando incluso a enfrentar la pena de muerte. No solo sufrieron aquellos encarcelados, sino también numerosos fieles que al huir de sus hogares, cayeron víctimas de saqueos, hambre o ataques bárbaros. Durante esta oleada represiva, el Papa Fabián murió mártir el 20 de enero del año 250 después de Cristo, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de la persecución ordenada por Decio. Otros altos representantes eclesiásticos, como Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría, optaron por huir y se vieron forzados a ejercer su liderazgo espiritual desde la clandestinidad, manteniendo el vínculo con sus comunidades pese a la presión imperial. Uno de los principales conflictos que enfrentó la Iglesia durante la persecución de Decio fue provocado por el elevado número de cristianos que, presionados por el miedo, accedieron a realizar los sacrificios exigidos o recurrieron a falsificar el libellus. Cuando más tarde estos intentaron reincorporarse a la comunidad cristiana, surgió una profunda división entre quienes defendían su readmisión tras el arrepentimiento y quienes, por el contrario, la rechazaban de plano. Esta controversia avivó las tensiones internas en un momento ya crítico para la Iglesia. Aunque no se conoce con exactitud cuándo cesaron las persecuciones, se estima que tras varios meses de intensa represión, hacia junio o julio del año 250 después de Cristo, la ofensiva contra los cristianos comenzó a menguar. Es probable que Decio optara por detenerla ante la urgencia de los crecientes conflictos militares en las provincias balcánicas, que requerían su atención directa y el despliegue de recursos. Años antes, durante el reinado de Filipo el Árabe, los godos, liderados por su rey Ostrogota, habían llevado a cabo una devastadora incursión en la provincia de Mesía Inferior. Tras un prolongado asedio, lograron sitiar su capital, Marcianópolis, ciudad fundada por el emperador Trajano en honor a su hermana Marcia. Ante la amenaza, los habitantes de la ciudad negociaron con los invasores y acordaron levantar el sitio a cambio de un importante pago en dinero. Satisfechos con el tributo, los godos se retiraron y regresaron a sus tierras. Hacia el año 250 después de Cristo, tras la muerte del rey Ostrogota, el liderazgo de los godos fue asumido por Cniva. Ese mismo año, ya bajo el reinado del emperador Decio, una gran coalición integrada por carpos, godos y diversas tribus germánicas y sármatas cruzó el Danubio, lanzando una ofensiva contra las provincias fronterizas del imperio. Por un lado, los carpos penetraron en el territorio de la antigua Dacia, donde atacaron Sarmicegetusa, la que fuera capital del reino dacio y que pese al paso del tiempo, aún conservaba un notable valor militar, religioso y simbólico. Tras saquear la zona, continuaron su avance hacia el suroeste, extendiendo la amenaza a la vecina provincia de Moesia Superior. Por otro lado, el jefe godo Cniva lanzó una ofensiva paralela más compleja en el borde oriental del Imperio Romano. Para ampliar el alcance de su campaña, optó por dividir sus fuerzas en dos columnas. La primera, liderada personalmente por Cniva, avanzó hacia la ciudad de Novae, situada junto al Danubio, cerca de la actual Svistov en Bulgaria, y la puso bajo asedio. Por otro lado, la segunda columna marchó hacia el sur e intentó sitiar sin éxito Marcianópolis, hoy conocida con el nombre de Demia. Tras este fracaso, continuaron su avance hacia Filipópolis, la actual Plovdiv, donde iniciaron un nuevo asedio, profundizando así la amenaza sobre la región balcánica del imperio. Esta ofensiva coordinada entre carpos, godos y otros pueblos bárbaros representó una grave amenaza para la estabilidad del Danubio romano y obligó al emperador Decio a responder con urgencia. Como primera medida, envió a su hijo mayor, Herenio Etrusco, al frente de una vanguardia militar con la misión de frenar el avance enemigo y contener a las fuerzas invasoras. Paralelamente, Decio comenzó a movilizar tropas desde otras regiones del imperio, con el objetivo de reunir un ejército más sólido y marchar personalmente hacia la provincia de Moesia, donde planeaba unirse a su hijo y asumir el mando directo de las operaciones militares. Mientras tanto, su hijo menor, Hostiliano, permaneció en Roma, encargado de mantener el orden interno y la estabilidad en la capital durante la ausencia del emperador. Una vez en el frente del Danubio, Decio y su hijo Herenio Etrusco lograron interceptar al ejército godo de Cniva, que se retiraba luego de haber sido rechazado en Novae por Treboniano Galo, gobernador de Panonia. En su repliegue, los godos habían iniciado el asedio de la ciudad de Nicópolis, cuando fueron alcanzados por las fuerzas romanas. Aprovechando la desorganización de las fuerzas enemigas durante su marcha, los romanos lanzaron un ataque sorpresa que tomó a los godos completamente desprevenidos. La embestida fue rápida y contundente, y tras una intensa lucha,
Los romanos lograron una victoria clara frente a un enemigo que no tuvo tiempo de reaccionar con eficacia. Tras liberar la ciudad de Nicópolis y expulsar a los carpos de la provincia, Decio consolidó su autoridad militar y política. Para celebrar esta victoria, mandó acuñar monedas con inscripciones que lo reconocían como el más grande vencedor de los dacios y restaurador de Dacia. Lejos de quedarse en gestos simbólicos, el emperador Decio aprovechó su victoria para impulsar una serie de reformas concretas. Restableció la disciplina militar, promovió la creación de asentamientos estratégicos en Panonia y Moesia, y ordenó la reconstrucción de infraestructuras clave en las provincias del Danubio, incluyendo carreteras, caminos, puentes y fortificaciones fronterizas, con el objetivo de reforzar la defensa del limes y garantizar una mayor movilidad de las tropas. Por su parte, Cniva, al frente de su ejército, logró retirarse hacia el sur atravesando las montañas balcánicas y bordeando el monte Emo, con rumbo a Filipópolis. A pesar de los recientes triunfos, Decio no se conformó, y hacia finales del año 250 después de Cristo, decidió lanzar una ofensiva final para eliminar a Cniva y rescatar la ciudad de Filipópolis. Con ese propósito, encabezó la persecución a través de un terreno montañoso y difícil, obligando a sus tropas a realizar duras marchas forzadas con la esperanza de alcanzar al enemigo antes de que Filipópolis cayera en sus manos. No obstante, es posible que el emperador Decio confiara demasiado en sus recientes victorias. Su ejército, agotado por las marchas forzadas a través del terreno montañoso, necesitaba descanso urgente. Por ello, Decio decidió acampar cerca de Beroe, en la actual ciudad búlgara de Stara Zagora, para reponer fuerzas. Sin embargo, aquella pausa resultó desastrosa. Cniva, siempre atento a los movimientos romanos, no dejó pasar la ocasión y maniobró con rapidez para lanzar un ataque directo contra el campamento imperial. Los soldados romanos, exhaustos y desprevenidos tras las largas marchas, fueron sorprendidos por completo. Los godos irrumpieron en el campamento de Decio, lo saquearon y desorganizaron por completo a las tropas. El ejército romano fue prácticamente destruido y Decio, con los pocos hombres que logró reunir, se retiró para unirse a Treboniano Galo. Por primera vez, un emperador romano se vio obligado a huir abiertamente ante los bárbaros, un hecho que marcó un duro golpe al prestigio imperial. De este modo, Cniva se unió finalmente al asedio de Filipópolis, donde las tropas romanas y la población local ofrecieron una prolongada y valiente resistencia frente al sitio. Durante el asedio de Filipópolis, los defensores, conscientes de que no podían esperar auxilio tras la derrota de Decio, recurrieron a una medida desesperada y proclamaron emperador y augusto al jefe de la guarnición, Tito Julio Prisco. Con ello buscaban una salida política al conflicto, con la esperanza de negociar una rendición favorable que evitara la destrucción total de la ciudad. En consecuencia, Prisco inició una ofensiva diplomática con la aparente intención de negociar la entrega pacífica de la ciudad. Sin embargo, una vez que los portones fueron abiertos, los godos traicionaron cualquier acuerdo implícito. Entraron en la ciudad con ferocidad y desataron una brutal masacre. Miles de ciudadanos fueron asesinados, esclavizados o sometidos a todo tipo de abusos durante el saqueo. Prisco, que no vuelve a ser mencionado en las fuentes tras este episodio, probablemente fue asesinado durante la toma. De este modo, Cniva logró finalmente tomar Filipópolis, poniendo fin a uno de los episodios más devastadores de su campaña. Tras la conquista y el brutal saqueo de la ciudad, los godos emprendieron la retirada hacia sus tierras al norte del Danubio, cargados de botín y llevando consigo a numerosos prisioneros. Lo que comenzó como una incursión se transformó en una retirada triunfal, marcando un amargo desenlace para las provincias romanas asoladas por la invasión. Mientras tanto, Decio se dedicaba intensamente a reorganizar sus fuerzas y restaurar el prestigio del imperio, seriamente comprometido tras la derrota en Beroe y su incapacidad para evitar el saqueo de Filipópolis. En un intento por reafirmar su autoridad, asumió por tercera vez el consulado en el año 251 después de Cristo, compartiéndolo con su hijo Herenio Etrusco. Ese mismo año, con el objetivo de consolidar su dinastía y reforzar el liderazgo imperial ante la amenaza goda, Decio elevó a Herenio Etrusco al rango de Augusto, convirtiéndolo oficialmente en coemperador. Cuando las noticias de la masacre en Filipópolis llegaron a Decio, el impacto fue inmediato y profundo. Horrorizado por la brutalidad del saqueo y conmovido por los testimonios de los escasos supervivientes, comprendió que no podía permitir que aquella tragedia quedara sin respuesta.
Movido por la indignación y el deber, se apresuró a reorganizar su ejército y movilizar sus fuerzas con la mayor rapidez posible. Al mismo tiempo, ordenó reforzar las defensas a lo largo del Danubio, consciente de que una nueva confrontación era inminente. Decio era plenamente consciente de que su autoridad, ya erosionada por la humillante derrota sufrida en Beroe, dependía ahora de una respuesta militar contundente. No se trataba únicamente de restaurar su prestigio ante el Senado y el ejército, sino de impedir que Cniva escapara impunemente al norte del Danubio con un inmenso botín y miles de ciudadanos romanos reducidos a la esclavitud. Cortar la retirada del enemigo antes de que abandonara territorio imperial se convirtió en una prioridad estratégica y política, y el emperador movilizó todos los recursos disponibles para sellar el paso a las tropas invasoras. Con ese propósito, Decio y su hijo Herenio Etrusco emprendieron una campaña relámpago con el fin de interceptar al ejército godo. Algunas fuentes antiguas mencionan además la participación de un segundo contingente romano bajo el mando de Treboniano Galo, entonces gobernador de Panonia, lo que sugiere una operación conjunta destinada a encerrar a los godos en un movimiento de pinza y forzarlos a presentar batalla antes de cruzar nuevamente el Danubio. En el verano del año 251 después de Cristo, las fuerzas romanas lograron finalmente alcanzar al enemigo en las cercanías de Abrito, en la actual ciudad búlgara de Razgrad. Conforme se desarrollaban las operaciones, las tropas imperiales comenzaron a cerrar el cerco en torno a los godos, con la intención de obligarlos a presentar batalla en una posición desventajosa. En un primer momento, la campaña emprendida por los romanos parecía inclinarse a su favor. Las fuerzas imperiales lograron maniobrar con éxito, acorralando al ejército de Cniva en una zona pantanosa que dificultaba sus movimientos y ofrecía una ventaja táctica para los romanos. Sin embargo, este aparente giro favorable fue pronto ensombrecido por un golpe devastador. Durante una escaramuza previa a la batalla principal, Herenio Etrusco, coemperador e hijo de Decio, fue alcanzado por una flecha que lo hirió mortalmente en el cuello. A pesar del golpe devastador que supuso la muerte de su hijo, Decio no permitió que la tragedia socavara la moral del ejército. Con mucha entereza, se dirigió a sus soldados ocultando su dolor y reafirmando su liderazgo. Según algunas fuentes, pronunció unas palabras que quedaron grabadas en la memoria colectiva: que nadie llore. La muerte de un soldado no es una gran pérdida para el imperio. Al declarar esto, Decio pretendía anteponer la disciplina y el deber militar a cualquier sentimiento personal, convencido de que el destino de Roma pesaba más que la vida de cualquier individuo, incluso la de su propio hijo. En ese contexto de tensión y determinación, el emperador aún contaba con una ventaja táctica. Los godos, cercados en una región pantanosa, se encontraban en una posición vulnerable, sin vías claras de retirada ni posibilidad de recibir suministros. Sin embargo, quizás alterado emocionalmente por la muerte de Herenio Etrusco o por una confianza excesiva en su capacidad para aplastar a los invasores en un ataque decisivo, Decio decidió presentar batalla de forma precipitada. Este paso, cargado de simbolismo y audacia, lo llevó a enfrentarse directamente con las fuerzas de Cniva en un terreno incierto, sin esperar el desgaste del enemigo ni consolidar del todo su posición estratégica. Pese a la superior organización romana, Cniva supo compensar sus desventajas con astucia táctica, y dividió sus tropas en 3 cuerpos, 2 de ellos desplegados al frente para atraer el combate, y un tercero oculto tras una zona pantanosa, preparado para lanzar una emboscada mortal. Los romanos, probablemente organizados con su infantería en el centro y la caballería en las alas, confiaban en su disciplina y experiencia para imponerse. Tal como había anticipado Decio, al iniciarse el combate los 2 cuerpos principales del ejército de Cniva comenzaron a retroceder, dando la impresión de estar cediendo ante la presión del avance romano. Esta aparente retirada reforzó la confianza del emperador y sus tropas, quienes creyeron estar forzando al enemigo a desbandarse tras el empuje inicial. Sin embargo, a medida que las legiones avanzaban, penetraron en un terreno pantanoso y traicionero, donde la movilidad quedaba seriamente limitada. En ese momento crítico, el tercer cuerpo del ejército godo, hasta entonces oculto tras la ciénaga, emergió de su escondite y se lanzó de forma sorpresiva sobre el ejército romano. La emboscada de Cniva, basada en la paciencia, el engaño y el conocimiento del terreno, se ejecutó con una precisión letal. Lo que comenzó como un avance seguro y disciplinado por parte del ejército romano pronto se tornó en una catástrofe. Al quedar atrapadas en el terreno pantanoso, las legiones fueron sorprendidas por la emboscada goda y quedaron completamente expuestas, sin margen para reagruparse ni defenderse con eficacia. La formación se rompió y la batalla degeneró en una carnicería.
los romanos sufrieron una derrota catastrófica, con pérdidas humanas enormes que desmantelaron por completo su fuerza militar en el campo. El propio emperador Decio encontró la muerte en medio del caos de la batalla. Según relatan las fuentes, durante la retirada cayó de su caballo desbocado y terminó atrapado en una zona pantanosa, donde murió ahogado sin que su cuerpo pudiera ser recuperado. Con este trágico desenlace, Decio se convirtió de forma indiscutible en el primer emperador romano en perecer en combate frente a un enemigo extranjero, ya que Gordiano III no está claro si cayó luchando contra los persas o fue asesinado por Filipo el Árabe y sus propios hombres. Con la muerte de Decio se selló no solo una aplastante derrota militar, sino también uno de los episodios más humillantes y trágicos de la historia imperial romana frente a los pueblos bárbaros. Aunque en un primer momento tanto él como su hijo mayor, Herenio Etrusco, fueron honrados con la divinización oficial, un gesto tradicional hacia los emperadores caídos, esa breve exaltación fue pronto sustituida por el oprobio. El Senado, probablemente conmocionado por la magnitud del desastre en Abrito y deseoso de distanciarse de su legado, decretó una damnatio memoriae contra toda la familia imperial. Esta condena al olvido implicaba la eliminación sistemática de sus nombres, imágenes e inscripciones de la esfera pública, como si jamás hubieran existido. Sin embargo, el juicio de la historia romana era cambiante, ya que algunas fuentes apuntan a que con el paso del tiempo y a medida que se revaluaba su figura, Decio fue rehabilitado y de nuevo deificado, lo que sugiere una tentativa posterior de restaurar su memoria y reintegrarlo simbólicamente en la continuidad del poder imperial. A pesar de la trágica muerte de Decio y de su hijo mayor Herenio Etrusco en la batalla de Abrito, la línea imperial no se extinguió de inmediato. Su esposa, Herenia Etruscila, había asumido un papel destacado como regente en Roma, gobernando en nombre de su hijo menor, Hostiliano, quien aún era demasiado joven para ejercer el poder de forma plena. Algunas fuentes también sugieren que la pareja imperial tuvo una hija, posiblemente llamada Messia Decia, aunque la información sobre ella es escasa y su papel histórico permanece incierto. En medio del caos y la desmoralización provocados por la aplastante derrota frente a los godos, emergió una figura clave para la estabilidad del imperio, Treboniano Galo. Con una trayectoria destacada en la defensa del Danubio durante las incursiones bárbaras, Treboniano Galo fue proclamado emperador por las tropas, probablemente debido a su prestigio militar y a su aparente capacidad para gestionar la crisis. Sin embargo, para evitar una guerra civil y garantizar una transición pacífica del poder, tomó una decisión política significativa, elevando casi de inmediato a Hostiliano al rango de coemperador. Con este gesto, buscaba no solo legitimar su propia posición ante el Senado y el pueblo, sino también preservar el legado de Decio, cuyo breve reinado había dejado una huella importante. Así concluye la historia del emperador Decio, quien murió alrededor de los 50 años en la batalla de Abrito, tras un gobierno que no llegó a durar 2 años. Durante ese corto pero intenso periodo, impulsó el retorno a las antiguas tradiciones romanas e inició un ambicioso programa destinado a restaurar la gloria del imperio.